transformados por su palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Hoy estamos, ¿verdad?, más que agradecidos con el Señor, porque estamos dándole la gloria al Eterno. Hoy estamos en vivo y en directo a través de las redes sociales. Ya nosotros solamente no nos vamos a gozar, sino los que están a través de las redes sociales también. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria. Dios es maravilloso, hermano. Estamos más que agradecidos, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da el Señor. Le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través del Facebook. Ya estamos trabajando en nuestra nueva página de YouTube para que otras personas puedan llegar a recibir la enseñanza. Pues como decía la pastora, estamos en unos tiempos difíciles, en los tiempos que marcan historia, pero hay que saber que Jerusalén, como decía la pastora, es el reloj profético que nos anuncia la venida del Señor. O sea, no puede sorprendernos esto, porque si nosotros leemos la Biblia, el pueblo del Señor y todos los que siguen al Señor saben que van a sufrir persecución. Esta guerra no proviene desde ahora. Y si estamos estudiando el libro de los Hechos, sabemos que el comienzo de la iglesia también sufrió persecución. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a orar, ¿verdad?, para que el Espíritu Santo tome el control de esta escuela bíblica y que todos los que están a través de las redes sociales, si tienen preguntas, si tienen, vamos a hacerlo bien interactivo, de manera que si hay preguntas, usted las deja allá y en su tiempo se van a responder. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo tome el control. Padre, Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno y poderoso, Señor amado. En esta hora, Señor, te presentamos esta escuela bíblica en tus manos, para que tú tomes el control, Espíritu Santo de Dios, para que seas tú conmigo, Señor, pasando carbones encendidos por mis labios, Señor amado. Padre, saca de mí toda duda, todo temor, todo pensamiento contrario a tu escritura, Señor. Padre, no solamente me presento delante de ti, sino que te pido perdón por mis pecados y mis ofensas. Señor, te presento también a cada uno de mis hermanos que están a través de las redes sociales y todos los que están aquí, Señor amado. Guarda su corazón, su alma y su espíritu, y que ellos puedan disfrutar de esta hermosa enseñanza a través de tu palabra, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Estas 2 últimas semanas hemos estado hablando del libro de los Hechos. El comienzo de la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, de la primera predicación llena de unción y autoridad para arrepentimiento de pecado. Así que si usted tiene lápiz y papel, ¿verdad?, usted anote, porque acuérdese que estas clases no solamente son para oírlas, es para ponerlas en práctica. Amén. Yo hice un pequeño live temprano, dejando saber lo importante que son los estudios bíblicos y la base que tomé en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Porque toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que nosotros podamos aprender, para que podamos llegar al arrepentimiento y para que todas las cosas que Él preparó de antemano para nosotros sean puestas y seamos perfectos en toda buena obra. Estoy parafraseando. Pero 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 habla de eso, de las escrituras, porque a veces pues pasamos situaciones y a veces no sabemos cómo resolverlas y tenemos la solución en nuestra casa, con el perdón de la palabra, cogiendo polvo, y es la palabra del Señor. Hoy vamos a estar, hoy vamos a estar dando la introducción al tema, ¿verdad? Aquí como vemos el libro de los Hechos. Pásamela. Ok. La primera predicación bajo la unción. ¿Cuál es la base bíblica? Hechos 2.14. Hechos 2.14 nos dice, Pedro aclara que el Espíritu Santo tomaba el control. ¿A dónde está en eso?
en el verso 17 al 21. Bueno, vamos a leerlo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Acuérdese que aquí en la iglesia todo el mundo tenga su Biblia abierta para que podamos interactuar en la escuela bíblica. Ok, alabado sea el nombre del Señor. El libro de los Hechos. Estamos trabajando en el capítulo 2, ¿verdad? Vamos a buscar lo que dice el verso 17 al 21. Vamos a leerlo. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Alabado sea el nombre del Señor. Y daré prodigios arriba, ¿dónde? En el cielo. Y señales, ¿a dónde? En la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Y qué dice el 21? Y todo aquel que invocare ¿qué? El nombre del Señor será salvo. ¿Ves? Entonces, ¿cómo el Espíritu toma el control? Bueno, de esa manera, porque ya eso está establecido a través de la Escritura. Pero dice, pero comienza su discurso explicando que el Espíritu Santo se derramará en ese lugar, dándole cumplimiento a la profecía, como lo había dicho el profeta. ¿Quién? ¿Quién había dicho esa profecía antes que llegara el tiempo de que Pedro lo dijera? Lo dice aquí en Joel. Joel 2:28 al 29. Entonces, vamos a leerlo y dice, pero vamos a buscarlo. Alabado Dios. ¿Están aquí? Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver qué dice Joel. Joel 2:28 al 29. O sea que Pedro estaba citando lo que Joel decía. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Joel, capítulo 2, del 28 al 29? Dice, y después de esto derramaré mi espíritu ¿sobre qué? Sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué dice el libro de los Hechos que acabamos de leer ahorita? O sea que Pedro está trayendo en su prédica lo que ya estaba escrito. ¡Ay, santo! Ahora le voy a decir algo, que el poder de la manifestación del Espíritu Santo se da a través de las Escrituras, de lo que había sido profetizado en aquel tiempo, porque eso es lo que hace que se manifieste el Espíritu. Cuando tú declaras la palabra, leímos en Deuteronomio capítulo 8, ¿verdad? Cuando tuvimos la lectura bíblica en las mañanas, mira, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba en el desierto, y esto está fuera del esquema, pero lo tengo que decir para que haga comparación a lo que hace Pedro y lo que hizo Jesús. Jesús es el maestro, pero Jesús en los momentos más difíciles citaba las Escrituras. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor cuando estaba en el desierto al enemigo? Le dijo, convierte esa piedra en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? Que no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra dada por Dios. Ahora vamos a las Escrituras, porque esto se pone bueno. Deuteronomio. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 8? Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Aleluya. Dios es maravilloso. Lo tenía por aquí marcado. Ya le voy a decir.
Gloria al Señor. Dios es maravilloso. Ay, santo. Aquí está. El verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿A dónde está? Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Lo voy a marcar porque no quiero que se me vaya de nuevo. Entonces, quiere decir que lo que Pedro estaba citando en su discurso, en su predicación, era Joel, ¿verdad? Porque eso es lo que hizo que el derramamiento del Espíritu fuera hecho. ¿Por qué? Porque era palabra de Dios dada a través del profeta. Entonces, lo que hizo que el enemigo retrocediera en el desierto era lo que ya estaba escrito en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, a través de la boca ¿de quién? De Jesucristo. Que le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra dada por Dios. Lo volvemos a leer, Deuteronomio 8. Ay, santo, verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó ¿con qué? Con maná, que no conocían tus padres, ni tus padres le había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ay, santo, esto está buenísimo. Entonces, y dice, y resalta la venida ¿de quién? Del Señor. Entonces quiere decir que todas las cosas que Jesús manifestaba y Pedro manifestaba ya estaban escritas. ¿Sí o no? Lo estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que hace que haya avivamiento? La palabra. ¿Ves? Porque lo que pronunciaba Pedro no era lo que él quería. ¡Ay, santo! Era lo que ya estaba escrito. Santo es el Señor. Pedro resalta la promesa de Dios para David y la humanidad por medio de Cristo. Verso 29. Recuerda a los israelitas la entrada injusta de Cristo y su resurrección. Palabras de David. Santo. Resalta la promesa de Dios con David y lo que Cristo vino a hacer por nosotros y donde está ahora. Motiva al pueblo a arrepentimiento y conversión a Cristo. Vamos a ver lo que dice el verso 36 al 38. Esto está bueno, hermano. Estamos en Hechos. Si usted tiene alguna pregunta, usted sabe. Usted levanta la mano y si tenemos la respuesta, con todo gusto, se lo respondemos. ¿Qué dice el verso 36 al 38? Bueno, mira lo que dice. Sepa pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros, ¿qué? Crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le dio el título. Entonces, en el 37 dice, al oír esto, eso es una palabra clave. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué es lo que hace esto? Cuando tú pronuncias la palabra de la verdad, en el corazón del pueblo, lo primero que vino es un compungir. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo como un dolor, como, ¿sabes? Como algo que te acusa. Entonces, mira lo que pasa. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y lo que dice es algo poderoso. Lo primero que hay que hacer es arrepentirse. Es la instrucción. Después que tú te arrepientes y crees, tienes que bautizarte.
Y después de eso, cuando el Señor le plazca, viene el bautismo del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el Espíritu Santo empoderó la iglesia. ¿Sí o no? Amén. Ok. Roxana, léemelo, por favor. Toma. Léamelo ahí. Esto es interactivo. Éxodo 31:1. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos de servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos, para que ejerzan sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que he mandado. Entonces, ay santo, esto se va a poner más interesante. Nosotros hemos visto que una de las características que Dios tiene, que cada persona dentro del cuerpo del Señor tiene una función, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, Pablo lo dice también, algunos son ojos, otros son brazos, pero todos no pueden ser lo mismo. Pero hay una de las características que me encanta del Señor cuando dice al comienzo de Éxodo 31:1, y dice: habló a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre. Cuando habla de llamar por nombre, es que él ya estableció que esa persona es la encargada de efectuar este tipo de actividades. ¿Para qué? Para el beneficio del pueblo. ¿Verdad que sí? Porque estas personas que Dios llamó tenían unas características, pero ya Dios las había preparado de antemano para que formasen ¿qué? Las copas, todo eso. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que trae que estas personas puedan hacerlo conforme a lo que Dios había dicho? Es un avivamiento. En su vida tenían que tener la instrucción dada por Dios para poder hacer ese tipo de cosas. ¿Y cómo lo hace? Bueno, Dios levanta el espíritu de estas personas, los capacita y hacen este tipo de actividades. Entonces, en el pasado, en el Antiguo Testamento, Dios escogió varones y mujeres, ¿qué? Profetas, para derramar su espíritu y darle poder sobrenatural en el conocimiento divino para una tarea en específico. Por ejemplo, David fue escogido y ungido para ser ¿qué? Rey, ¿verdad? Y en la iglesia puede y experimenta el empoderamiento del Espíritu de Dios para vivir vidas ¿qué? Santas, separadas y de testimonio para las naciones. Guatemala, México, Colombia, Venezuela, Perú, Dominicana, Honduras, etc. Para transformar vidas y llenarlas al propósito divino en Dios. ¿Cómo lo hace? Tienes que descubrirlo. ¿Cómo? En ayuno y oración. Tenemos la Biblia llena de personas con dones distintos. Noé fabricó el arca. Elías restauró el altar. Mira,
Sansón destruyó unas murallas y mató más gente que cualquiera. Elías corría como caballo. ¿Y todo era por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, cada persona tenía una actividad distinta. Daniel no solamente interpretaba los sueños, sino que era el que aconsejaba a Nabucodonosor. José interpretaba los sueños, pero era el segundo después del faraón. O sea, cada quien tenía unas características. Entonces, ¿qué pasó con Jacob? Jacob, de ser usurpador, fue el padre de todos nosotros, de Israel. ¿Ves? Pero le costó, por supuesto que sí. ¿Cómo logró su identidad? ¿Quiere que te lo diga? En Peniel. Cuando él decidió pelear su bendición con aquel ángel. ¿Te acuerdas? ¿Y cómo lo descubrió? Y le dijo, si no me bendice, no te suelto. Ajá. Mira, ahí están los coros. Entonces, cada persona fue llamada con un propósito. Algunos para este tiempo somos pastores, otros son evangelistas, otros son profetas, otros son maestros y otros son llamados al apostolado. Pero ¿qué pasa? Que todos tienen una función específica para un tiempo específico. Ya el derramamiento del Espíritu Santo fue dado a nosotros a través de lo que el Señor prometió y de lo que está escrito. ¿Ven? ¿Cómo? Bueno, cuando les dijo es necesario que yo me vaya para que la promesa de mi Padre... Ay, qué lindo es el Señor. Descúbrelo. Ese es el reto que yo te tiro hoy. Descubre a qué Dios te ha llamado. ¿Ves? Pero lo que sí estamos seguros es que todos fuimos llamados a adorar su nombre. Indiferentemente yo sea pastor, usted sea oveja, posiblemente usted sea el próximo pastor o sea el próximo evangelista. O yo no sé, porque Dios es maravilloso. Dios, exacto. David duró 15 años escondidito y ya era rey. Porque ya el Señor lo había ungido. Entonces, pásame la hojita ahí, por favor. Ahí está. Ok. Ahora esto se va a poner un poco más maravilloso. La gran pesca de almas. Hechos 2:37. Eso está también en el Antiguo Testamento. Podemos ver el Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo vemos? Bueno, el pueblo de Dios rechazó en el monte Sinaí estar delante de la presencia de Dios. Al contrario de estos, enviaron a Moisés a hablar con Dios. Su corazón aún estaba en Egipto y su deseo. ¿A dónde está eso? Vamos a buscarlo. Gloria al Señor. Entonces, mira lo que dice Éxodo 32, verso 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué le dijo? ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que se inclina ¿a qué? Al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que ellos seguían a Moisés, no seguían al Dios de la manifestación. Por eso es que ellos no podían recibir ese Pentecostés. Por eso es que la llenura del Espíritu Santo no se les podía dar, porque su corazón todavía estaba en Egipto. ¿En qué? Le dicen a Aarón, haznos dioses. Imagínate un pueblo que cruzó, que había columna de nube. Entonces, era la manifestación de Dios sobre ellos. Y todavía, Roxana, querían que le hicieran dioses. ¿Por qué?
Porque se le había muerto, pues ellos pensaban que Moisés se había muerto. Entonces estaban fuera de la órbita, porque realmente no era Moisés, era Jehová. Moisés era el instrumento que Dios había escogido. ¿Para qué? Para llevar al pueblo a un verdadero avivamiento y llenura del Espíritu Santo. Entonces vemos versus el Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento. Debido al desenfreno del pueblo y su pecado, Jehová levantó castigo sobre ellos. En esa noche murieron ¿cuántos? 3,000 personas. Ese mismo número fue el que Dios restituyó en el Pentecostés. Esas mismas 3,000 personas fueron restituidas. Estas que murieron y negaron la bendición de Dios, hubieron unos que no lo negaron y la recibieron a través de la predicación de Pedro. Esos mismos 3,000 fueron restituidos en el Pentecostés. Entonces, Éxodo 27, y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. ¿Y a quién le dijo esto Moisés? A los levitas. Porque él hace una pregunta antes: ¿quiénes están con Jehová y quiénes no? Entonces mira lo que dice. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, pon cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por los campamentos y matad cada uno a su hermano. Mira lo que dice. Y a su amigo y a su pariente. Y a los hijos de Leví le hicieron conforme el dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Con Dios no se negocia. Pásame la hojita ahí. Entonces, Hechos 2:37. Lo vimos en el panorama del Antiguo Testamento, lo que había acontecido. Ahora lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Hechos 2:37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón, ¿verdad? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Ves? No había una actitud de negación, sino de reconocer. Entonces el verso 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para perdón de los pecados. Entonces, ¿en el nombre de quién tenemos que bautizarnos? Entonces, ¿para qué? Para recibir el don, para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Porque, ¿qué dice aquí? ¡Gloria! Para vosotros es la promesa. Los que negaron en el Antiguo Testamento, esto lo reciben por el reconocimiento y el arrepentimiento. Entonces dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros ¿qué? ¡Ay, santo! Para vuestros hijos y para todos los que están lejos. O sea que no era para un grupo selecto nada más. Para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Cuando nos está llamando, ya está, viene, ya nos va a llamar. Él viene pronto, ¿yo? Entonces, cuando escuchemos esa llamada, nosotros ya se acabó el problema. Se acabó la deuda, se acabó el que si estoy enfermo, que si el vecino, que... Mire, amada, cuando esa llamada se escuche, gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice el verso 40? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué es lo que hace el pastor cada domingo? ¿Qué es lo que hace el evangelista cuando se levanta en las calles? ¿Qué es lo que hace el maestro todos los jueves a las 7:30 aquí? Exhortar. ¿Para qué? Bueno, ahí lo leemos. Sed salvo de esta perversa generación. ¿O usted no lo está viendo? ¿Ah? Usted le habla del Señor a un grupo de jóvenes, se te quedan dormidos.
No todos, ojo, porque hay jóvenes que Dios ha levantado con poder para este tiempo y anhelan escuchar la palabra del Señor. Pero hay una generación, hermano, que no podemos tapar el sol con un dedo. Hay altares que están corrompidos. Eso es generación. Pero nosotros somos la generación del libro de los hechos, del pacto, de la nueva restitución en Cristo Jesús. Y no solamente nosotros, nuestros hijos heredan esto. Entonces, ¿qué dice la palabra? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas murieron en Éxodo? ¿Y cuántas vivieron en Hechos? ¡Ay, santo! Qué lindo, ¿no? Entonces, Dios es un Dios de pacto. Es un Dios justo. Justicia. Él no puso más ni puso menos. Son los mismos 3,000. ¿Por qué? Porque estos 3,000 son parte de la nueva iglesia llena de poder. Entonces, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Todo lo que nuestro Señor Jesucristo le había enseñado. ¿Para qué? A través de la Escritura. Para que ellos pudieran aprender y reconocer que realmente Él era el Señor. Él era el Mesías. Sacarlo de esa doctrina de error. Cuando se rompe el velo, la idea era que ellos tuvieran libre acceso, ya no tuvieran que ir con nadie. Ese era el propósito. Pero ellos todavía estaban amarrados a una ley que ya Jesucristo la había cumplido completamente. Ya no necesitaba ir a sacrificar. Pero ¿cómo tú le dices a una persona que está acostumbrada a llevar sacrificio y de repente tú le vengas con una palabra y le digas, mira, de la noche a la mañana, si no estás lleno de poder, si no estás lleno de testimonio? Entonces, la única manera de que esta gente pudiera aceptar el Evangelio era con la llenura del Espíritu Santo. Porque lo que hacía que se convirtieran, Rafaela, no era Pedro, era la palabra, era lo que ya estaba escrito. Entonces, en la comunión unos con otros, eso es una característica de la iglesia, que estaban unidos, estaban en el mismo sentir, no había una idea que si el otro cree en esto, que si el otro cree. Adentro de la iglesia ahorita, hermano, hay gente que hasta no cree en la venida del Señor. y no me sorprende, porque eso va a suceder. Pero entonces, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, era algo que ellos hacían no solamente como una iglesia, amado. Eran una sola familia, eran un solo cuerpo. Jesús viene por una sola iglesia. Amén. La permanencia de los apóstoles y discípulos aquel día en el aposento alto logró que el Espíritu Santo descendiera. ¿Qué es lo que hace que el Espíritu Santo descienda en un lugar? Que tú permanezcas fiel. Porque si tú eres fiel, Él está ahí. La fidelidad es lo que Dios está peleando desde el huerto del Edén. Y aquí se cae el nene. La fidelidad es lo que hace que Dios mueva el trono de su gracia, de su gloria. Porque cuando tú eres fiel a su escritura, Él es fiel contigo. Si tú no eres fiel con Dios, aún si tú no eres fiel, Él sigue siendo fiel. Porque Él no es como los hombres. Él no tiene sombra de variación. Entonces la fidelidad de Dios es incomparable. ¿O es que cada día que nosotros nos paramos no es una nueva misericordia? La fidelidad de Dios está en nuestra vida a través de la palabra del Señor. ¿Cuál es la fidelidad del Señor? Escrito está, yo siento la presencia del Eterno. Que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantaré. ¿Cuál es la fidelidad de Dios? Bueno,
¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano, Señor Jesús? Bueno, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Porque Dios es fiel. Él es fiel. Yo siento a Dios. Él es fiel. Y para siempre es su misericordia. Si se lo va a dar, déselo con vida. Mira. Ahora la pregunta es, ¿cuán fiel ha sido Dios contigo en el transcurrir de tu vida? Yo siento a Dios en este momento. ¿Cuántas veces Dios ha estado contigo? En la persecución, Dios ha estado contigo. En los momentos difíciles, Dios ha estado contigo. Porque ¿sabes qué? Es su promesa la que está en bandeja. Porque si nosotros confesamos con nuestro corazón y lo creemos, que el Señor es mi único y suficiente Salvador y que está a la diestra del Padre, yo seré salvo. ¿Por qué? Porque yo estoy confesando que Él es mi Salvador. Y si yo confieso que Él es mi Salvador, aunque yo sea infiel, Él sigue siendo fiel. Aleluya. Entonces, la permanencia de los apóstoles y los discípulos aquel día en el aposento alto logró que el Espíritu Santo descendiera. Ya era su voluntad, ya no sería los mandamientos en las tablas, sino en la palabra, en los corazones y anunciarlas a las naciones. El Pentecostés fue una gran cosecha de almas. El Pentecostés no es solamente una fiesta, es su promesa, lo predicamos. Entonces, la promesa es algo inquebrantable. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. No son como nosotros, que a veces prometemos y no cumplimos. Y si, mire hermano, si no fuera por Cristo, ya nosotros no existiéramos. ¿Tú sabes cuántas promesas nosotros le hemos hecho a Dios sin cumplir? ¿Sabes cuántas veces el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, trayéndote a memoria las promesas que tú le has hecho? Él te dice, no te preocupes, que yo sigo siendo fiel. Yo sé que en el tiempo preciso tú vas a cumplir. ¿Tú sabes qué quiere Él? Que tú seas obediente. Obediente no al pastor, no a una congregación, no a una doctrina de hombre, no. A la presencia del Señor y a sus escrituras. Porque yo me puedo equivocar, pero Dios no se equivoca. ¿Y cómo puedes tú encontrar la verdad? No es en mí, es lo que ya está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra dada por Dios. Había una cosecha de almas que el enemigo pensaba que había ganado en el libro de Éxodo. Pero en el libro de Hechos vemos cómo lo que se había muerto resucitó a través del Espíritu Santo. 3,000 que habían muerto resucitaron el Espíritu en una promesa dada por el Eterno. Santo es el Señor. Como iglesia del Señor, en el 2025 tenemos la misma encomienda. ¿Cuál es? Ir y predicar este evangelio. Pero el requisito fundamental es nacer de nuevo. Orar sin cesar y el estudio de su palabra, para que así como Pedro, nuestra predicación tenga efecto, poder y autoridad. No te rindas, permanece. Lo que hacía que la predicación de Pedro tuviera efecto era que él la vivía. ¿Sabes algo? Cuando tú vives la palabra, ay Dios mío, la palabra cuando tú la predicas es efectiva, porque tú vienes a ser
testimonio de esa palabra. Si tú eres testimonio de esa palabra, entonces va a tener efecto. ¿Por qué te lo digo? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Soleimani, ¿verdad? Era una persona que vivía de cierta manera, ¿verdad? Pero a través del testimonio y de lo que ella predica, tiene efecto sobre otras personas. ¿Por qué? Porque ella vive lo que predica. Entonces Pedro vivía lo que predicaba. Aunque muchas veces le costaba, pero en su primera predicación pronunció lo que ya estaba escrito. No pronunció lo que le salió de la baqueta. No pronunció lo que la emoción le había traído, porque el evangelio no es emoción. El evangelio es poder de Dios. La Biblia dice, y no es mi palabra como fuego o como martillo que quebranta la roca. La palabra es ese martillo que quebranta nuestros corazones. La palabra del Señor es lo que nos lleva a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Yo te lo digo de todo corazón. El Pentecostés no llegó para irse, llegó para quedarse. Hay un avivamiento que se da en lo más profundo de tu corazón. Pero eso depende de ti. ¿Sabe por qué? Tienes que creértelo. Tienes que creer que eres real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Tienes que creer que has sido justificado por la sangre del Cordero. Tienes que creer. Tienes que levantarte. Como dice Efesios 5:14. Dice, levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Quién te va a alumbrar? Cristo. Es que es su palabra la que nos enseña. ¿Qué nos dice la palabra? Que hermosos son los pies de los que anuncian este evangelio. ¿Quieres que te diga más? Porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué más quiere que te diga? ¿Qué más promesa tú quieres que el Señor te diga? Si Dios es nuestro Salvador, Jesucristo. Él fue el que murió en la cruz del Calvario para que tú recibieras eso que tú no merecías, la llenura del Espíritu Santo. Así que hasta aquí ha sido la clase, ¿verdad? Dice, si permanecen en ti, en mí y en mis palabras, permanecen ustedes. Pidan todo lo que quieran y se los concederá. ¿A dónde está? Juan 15:7. ¿Eso qué es? Eso es promesa del Señor. Entonces, ¿cuántos aquí creen en esa promesa? Amén. Yo creo en eso. ¿Cuántas cosas le ha pedido el Señor? Y en su tiempo las cumple. Mira, hace casi un año atrás. Oh, qué lindo es el Señor. Estábamos en un lugar pequeñito en mi casa. Y Dios es fiel. Y estamos aquí, en un lugar donde se adora el Señor. ¿Por qué? Porque Él había prometido. Y Él lo está cumpliendo. Y la próxima manifestación del Espíritu Santo, que es otra promesa, la veremos cumplir en su tiempo. Pero estamos orando por eso. Ya vimos contestada una de sus promesas. Aquí estamos. Falta la otra. La más importante. Entonces, ¿preguntas? Bueno, mis amados, vamos a orar por todos los que están a través de las redes sociales, ¿verdad? Que nos acompañaron en este estudio bíblico y que pues sabemos que tendrán sus preguntas y con el tiempo las contestaremos, ¿verdad? Dejándoles saber que estamos en la 347 Frontage Road. Estamos en la ciudad de Clermont. Si no tienes una iglesia donde congregarte, bienvenido sea. Así que vamos a orar. Padre, Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno y poderoso, Señor. Padre, en esta hora queremos presentarte delante de ti el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, que han venido a esta escuela bíblica y los que están a través de las redes sociales. Guárdalos, Señor, y bendícelos de una manera especial. Padre, te damos las gracias por la promesa de tu Espíritu Santo sobre nuestra vida.
Señor, te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero. Padre, yo te pido que tú guardes el corazón de cada uno de mis hermanos, aún a la distancia, y los que estamos aquí. Señor, que esta escuela bíblica no se quede solamente en palabras, sino en hechos, Señor amado. Que tu Espíritu Santo irrumpe en nuestra vida como ese viento recio, Señor amado. Que seas tú llenando nuestra vida de ese fuego del Espíritu de Dios que está muy dentro de nosotros, Señor amado. Sopla sobre nuestras vidas, Señor, y pon lenguas de fuego, Señor, sobre nuestras cabezas, Señor amado. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, aún a la distancia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, hemos orado. Amén y amén.